y heterosis. Vamos a definir a la endocría como el apareamiento de individuos relacionados. ¿Por qué? Porque poseen un ancestro común. Esa es una primera definición dada por Falconer y McKay en 1996. Otra definición más reciente es la que dan Slipper y Feldman, diciendo que la endocría comprende cualquier sistema de apareamiento que conduce a la homocigosis, ¿sí? Entonces, esta, sobre todo, es una definición mucho más sencilla de entender, ¿sí? Y de retener también, cuando pidan que definamos endocría. Y decimos que la autofecundación, entonces, es el sistema de endocría más estricto. Tenemos distintos tipos de apareamientos consanguíneos, porque la endocría es la consanguinidad, conduce a la consanguinidad, ¿sí? Son sinónimos. Tenemos la autopolinización, que es cuando las gametas femeninas y masculinas provienen del mismo individuo. Y dijimos que la autofecundación sería la endocría más estricta, ¿sí? El método más estricto. Luego tenemos los hermanos completos, que el término en inglés es full sips, es cuando se aparean dos plantas, padre y madre conocido, tenemos hermanos completos. La descendencia da de hermanos completos. Luego tenemos medios hermanos, es cuando un individuo es polinizado aleatoriamente por otro, es decir, que los medios hermanos, principalmente lo que es conocido es el pie materno. Se conoce la madre, pero no se sabe de dónde proviene el polen. Entonces origina medios hermanos. Esos hermanos comparten la madre. Y la retrocruza, que ya vieron ustedes en un práctico, que era el cruzamiento de un individuo por uno de sus padres en sucesivas generaciones. Es decir, todos estos tipos de apareamientos se denominan o conducen a la consanguinidad, es decir, a la homocigosis. ¿Qué consecuencias trae la endocría? Este apareamiento consanguíneo, que significa la autofecundación, en muchos casos de los heterocigotas, provoca la aparición de homocigotas recesivos, ¿sí? Que puede ser, estos homocigotas recesivos, puede ser para que hagan aparecer genes deleterios. Estos genes deleterios son los que reducen la eficacia biológica del individuo, trayendo una disminución de la fertilidad, reducido vigor, entre otras consecuencias. Pero también la aparición de estos homocigotas recesivos pueden surgir genes letales, que ya directamente impiden el desarrollo y la reproducción del individuo. Tenemos entonces acá la definición. Un gen letal es aquel cuya presencia en el genotipo bloquea o dificulta el desarrollo normal del individuo, de manera tal que le provoca la muerte antes de la etapa productiva. Y podemos tener letales cuando provocan una muerte de más del 90% de los individuos. Semiletales, entre 50 a 90% de mortandad, y subletales, mueren menos del 10% de los que portan estos genes letales. Ahora, si el gen no produce la muerte, pero sí produce esos efectos negativos en el individuo porque disminuye su capacidad para sobrevivir o reproducirse, ese sería un gen deleterio. Entonces, como consecuencia de la endocría, comienzan a aparecer genes recesivos que pueden ser genes deleterios o genes letales. Esta consanguinidad produce lo que se llama depresión del vigor o depresión endogámica, ¿sí? O depresión por endocría también. Produce una reducción del valor fenotípico medio de caracteres que principalmente están relacionados con la capacidad reproductiva y la eficiencia fisiológica, que principalmente son caracteres cuantitativos. Este incremento produce un incremento en la frecuencia de genotipos homocigotas, ¿sí? Y van disminuyendo los genotipos heterocigotas, o sea que produce la endocría, ¿sí? Producen cambios en las frecuencias genotípicas de esas poblaciones. Y también produce una reducción de las características relacionadas con la aptitud, como dijimos, fertilidad, como pueden ser fertilidad, viabilidad de los embriones, capacidad de competición o de competir para subsistir. Entonces, los efectos de la endocría son incrementar el número de genotipos homocigotas. De esa manera se aumenta la variancia genética entre individuos de esa población, se expresan los alelos recesivos y se expresan alelos deleterios en homocigosis o en algunos casos también los letales. Existe un coeficiente, o sea, se puede medir en una población, se puede medir el nivel de homocigosis que tiene en una determinada generación. Eso se mide a través del coeficiente de endogamia simbolizado con la letra F. Y F, coeficiente de endogamia, es igual a un medio de la suma de 1 más F', ¿sí? Siendo F' el coeficiente de endogamia en la generación anterior. Cuando F, el coeficiente de endogamia, vale 1 o toma un valor 1, quiere decir que estamos en una homocigosis completa. Esa población en esa generación ha llegado a una homocigosis completa.
Mientras que si el F es 0, significa que no hay homocigosis. La población está en pagnicia, ¿sí? Es decir, es una población con polinización natural. Veamos un ejemplo de un cálculo de ese F. Si nosotros tenemos una población en apareamiento al azar de plantas, es decir, están en pagnicia, que no han sido endocriadas, no han tenido ninguna generación de autopolinización, como puede ser una población de maíz, su F es 0, ¿sí? Está en pagnicia. Cuando pasa una generación de autofecundación, calculamos su F. Y hemos dicho que es un medio de 1 más el F', que en ese caso sería 0. Es decir, que con una generación de autofecundación ya tenemos un F de 0,5. ¿Sí? Bueno, este coeficiente de endogamia es la probabilidad de que dos genes en un mismo locus sean idénticos por descendencia. Y expresa el grado también de parentesco entre los progenitores del individuo. Acá tenemos nosotros, para distintas generaciones de autofecundación, o sea, sí, de autofecundación, para una primera generación, 3, 5, 7 y con 10 autofecundaciones. ¿Qué es lo que sucede? Por autofecundación, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos cruzamientos de hermanos completos y cuando tenemos de medios hermanos? En el ejemplo que acabamos de ver, teníamos que partiendo de un F0, es decir, de una población en pagnicia, con una generación de autofecundación ya tenemos un 50% o 0,5 de coeficiente de endogamia. Con 3 generaciones de autofecundación, 0,875, hasta que al cabo de 10 generaciones, prácticamente el 0,999, estamos llegando a un 1, es decir, a una homocigosis completa. Cuando tenemos hermanos completos, es decir, aquellos que compartían padre y madre, en la primera autofecundación, en la primera generación, vamos a tener un 0,225. Con 3 autofecundaciones, 0,5, hasta que con 10 generaciones de autofecundación, vamos a tener 0,88,6. Y en las de medios hermanos, ¿sí? Los valores van a ser menos, ¿sí? Porque acá solamente comparten se conoce la planta madre. Entonces, luego de la primera generación de autofecundación o endocría, tenemos de 0,125 y al cabo de 10 generaciones vamos a tener de 0,7 o 0,692. Bien. Esto es lo mismo visto en un gráfico, ¿sí? Entonces tenemos en las ordenadas los porcentajes de homocigosis y en las abscisas las generaciones de autofecundación. En el primer sistema, que es el de la línea completa, sería para el caso de autofecundación, ¿sí? De consanguinidad o endocría estricta. Entonces tenemos, fíjense ustedes, partimos de un valor de 0,5, que era cuando teníamos la primera autofecundación, ya en una generación 3 tenemos casi el 0,9, ¿sí? Hasta que en la 10 prácticamente estamos en una 100% de individuos homocigotas, ¿sí? En el medio, que es la línea de trazos, es la de hermanos completos, ¿sí? Lo mismo para la primera generación hasta la 10ª. Y la de medios hermanos, que sería la de curva de más abajo, cómo se va llegando, digamos, a la autofecundación, cómo se va la consanguinidad o sucesivas autofecundaciones, cómo se llega al porcentaje de homocigosis, es en la 10ª generación menor a las anteriores, pero lo mismo, si seguimos en generaciones más avanzadas, vamos a llegar a valores más altos de homocigosis, ¿sí? Es decir, que con autofecundación, que era el tipo de apareamiento estricto de endocría, se llega fácilmente o más rápido, en una 10ª generación, a un 100% casi de homocigosis, de individuos homocigotas en esa población. Vamos a ver en el maíz, que es donde más se ha estudiado, porque después vamos a ver la aplicación que tiene, pero cuáles han sido las manifestaciones de esta endocría en maíz, que fueron realizadas ya por East y Schul en 1909. Ya en las primeras generaciones de autofecundación aparecen tipos letales. La población se va a ir separando rápidamente en líneas bien definidas y uniformes. Esas líneas homocigotas se van a ir ya individualizando. Van a perder el vigor y la fecundidad de la mayoría de estas líneas. También van a aparecer plantas deficientes en clorofila. Las plantas van a ser de tallos frágiles y quebradizos, plantas enanas, de espigas pequeñas, las panojas mal formadas y, por supuesto, como conclusión final, una reducción en la productividad. Eso es lo que causa en una especie alógama como el maíz la endocría o la consanguinidad sucesiva. ¿Qué es lo que vemos acá en este gráfico, en esta foto, ¿sí? ¿Cuál es la pérdida de vigor y disminución de altura, fundamentalmente, en plantas de maíz por sucesivas generaciones de autofecundación, ¿sí? Entonces, a medida que avanzamos en la autofecundación, sabemos que vamos a tender a la homocigosis, es decir, que vamos a llegar a líneas puras o homocigotas, pero como consecuencia tienen una disminución de su vigor. Entonces, comienzan a aparecer los alelos deleterios, que son aquellos que producen una deficiencia de clorofila, que dijimos que no eran letales, pueden ser letales en el caso de que la planta sea albina directamente porque no produce clorofila.
Pero plantas amarillas son subletales y plantas cloróticas subvitales, que es lo que vamos a ver acá en esta foto, ¿sí? En esta foto, como consecuencia de esta endocría en maíz, aparecen estas plantitas que en la del extremo derecho, esa sería una letal, porque es directamente una plantita que no tiene capacidad de fotosintetizar, entonces va a morir. Mientras que en el caso acá tenemos también es otra, en un estado más alto, para que vean el desarrollo de las que no tienen este problema, no llevan estos genes, esta va a morir porque no va a poder fotosintetizar. Y las que no son letales, pero sí son subvitales, son las plantas que van a tener deficiencia de clorofila, entonces, por supuesto que van a tener un menor desarrollo y todas las consecuencias que acabamos de decir, menor vigor, etc. Bueno, esta respuesta a la endocría es diferente si estamos en especies autógamas y en especies alógamas. En especies autógamas sabemos que su sistema normal de reproducción, ¿cuál es? La autofecundación. Entonces, lógicamente, en las especies autógamas no se observan efectos depresivos por la autofecundación. Pero en las especies alógamas, como acabamos de ver como ejemplo o modelo el maíz, sí hay grandes efectos producto de la endocría. Hay una pérdida de vigor y de fecundidad, porque como dijimos nuevamente, aparecen en esos homocigotas recesivos, aparecen genes letales, subletales o subvitales. De acuerdo, en función a la depresión de la endocría, la podemos clasificar en cuanto a la tolerancia que tienen estas especies. Tenemos cultivos poco tolerantes, es decir, que son muy afectados por la consanguinidad o endocría, la alfalfa, la remolacha azucarera, zanahoria, que degeneran con rapidez, y la mayoría de líneas se pierden en estos casos. Y hay cultivos tolerantes, como las cucurbitáceas en general, la cebolla, el girasol y el centeno, que son pocos afectadas, ¿sí? Entonces, es una clasificación en función a la tolerancia a la depresión por endocría. Ahora bien, ¿por qué es importante? Estamos viendo todos los efectos, digamos, negativos que tiene la consanguinidad o la endocría. Entonces, ¿cuál es la finalidad de emplear la endocría en un programa de mejora? Un objetivo puede ser ampliar la variabilidad genética para selección. Es decir, yo puedo, mediante la autofecundación, que generan variabilidad, puede que aparezcan, no siempre van a aparecer estos genes letales, sino que pueden aparecer genes recesivos de interés. O sea, amplío la variabilidad genética, que me pueden servir para selección en algún caso. Porque justamente permite la expresión de los alelos recesivos que están enmascarados por el alelo dominante. Esto, en la mayoría de los casos, dijimos, puede que no sean útiles, como dijimos el albinismo en cereales, que es un ejemplo también, no solo en maíz, pero pueden ser útiles como el caso de la machoesterilidad. Existen especies, y ya hemos visto cuando estudiamos androesterilidad, que podían aparecer individuos androestériles espontáneos. Bueno, estaríamos hablando de ese gen MS o male estéril recesivo, que en este caso sí podría ser aprovechado, ¿sí? Y que apareció luego de generaciones de autofecundación. Pero fundamentalmente la gran finalidad de la endocría es obtener individuos altamente homocigotas. En especies autógamas serían las líneas puras y que ya vimos nosotros en la clase anterior en el método de crianza o selección genealógico que llevábamos a la obtención de líneas puras. Recuerden, ¿sí? Eran líneas puras que podíamos hacer después una variedad unilineal o una multilineal. Y en el caso de las líneas de las especies alógamas, que es la unidad que vamos a ver a continuación, la finalidad de la endocría es obtener líneas endocriadas, ¿sí? Que también son líneas puras homocigotas, pero para diferenciarlas de las autógamas se las denomina líneas endocriadas, porque en el primer caso las líneas se autofecundan solas, mientras que en las alógamas nosotros tenemos que autofecundarlas, nosotros tenemos que endocriarlas, ¿sí? Esa es la distinción entre líneas puras y líneas endocriadas, pero ambas son líneas homocigotas. Bien, entonces acabamos de ver la endocría o la consanguinidad, ¿sí? Y ahora pasamos a heterosis. ¿Por qué? Porque la depresión por endocría nos interesa por el fenómeno reverso que tiene, que es la heterosis. Es decir, la depresión por endocría, es decir, cuando nosotros sometemos al material a sucesivas autofecundaciones, esta depresión es compañera de la heterosis. Es decir, siempre que encontramos una de ellas, puede esperarse que aparezca la otra. En términos generales, podemos decir que lo que se pierde por, lo que acabamos de ver, lo que se pierde por endocría, ese vigor que se pierde, tiende a ser restaurado a través del cruzamiento. Es decir, que la heterosis se manifiesta fundamentalmente en la cruza de líneas seleccionadas y endocriadas, que tengan una mediana o alta divergencia genética. Es decir, nosotros, mediante el cruzamiento de estas líneas que hemos endocriado, vamos a restaurar la fertilidad o el vigor, es decir, que vamos a obtener lo que se conoce como heterosis. Entonces, esa actitud perdida por endogamia se restaura a través del cruzamiento, por el fenómeno contrario a la endocría o depresión del vigor, que es la heterosis.
Entonces, la heterosis o vigor híbrido es el incremento en vigor, en tamaño, en productividad, es decir, fecundidad y fertilidad, o el incremento de una función determinada. ¿En dónde? En aquellos organismos cruzados, pero comparados con los correspondientes autofecundos que le dieron el origen, ¿sí? Es decir, que la heterosis o vigor híbrido es el comportamiento superior que manifiestan los individuos híbridos respecto de sus progenitores endocriados. Fenotípicamente es la manifestación de vigor en la F1, ¿sí? Producto del cruzamiento de estos progenitores endocriados. El vigor híbrido o heterosis se manifiesta fenotípicamente en la F1, ya sea para uno o para varios caracteres que superan o superando a los padres, ¿sí? Este fenómeno de heterosis ya viene de vieja data, ya los primeros trabajos fueron en el año 1776 por Kell-Reuter y por Darwin, también observaron heterosis. Bell en el 80 reportó heterosis en cruzas entre poblaciones de maíz de distintos orígenes, pero recién en el año 2000, en 1917, Joule es el que denominó a este efecto como heterosis y la expresaba como la superioridad del híbrido sobre las poblaciones parentales. Es decir, que esta condición híbrida en SF1 produce un efecto estimulante sobre la fisiología de la planta, es decir, es una eficiencia fisiológica, que como consecuencia da esa resaltación del vigor en ese híbrido superior a los homocigotas, ¿sí? Eso fue definido por Joule en 1908. Bueno, existen varias teorías para explicar la heterosis, pero no dejan de ser hipótesis. Recuerden, y vamos a ver ahora, que son hipótesis. ¿Y por qué son hipótesis? Porque ninguna de estas, tiene supremacía por la otra. Es decir, ninguna de estas explica acabadamente el fenómeno de la heterosis. Existen autores que sí dicen que se debe a la sobredominancia. Otros apoyan a la dominancia. Y existe una tercera hipótesis que en realidad sería no solo dominancia y sobredominancia, sino que también la epitasia explicaría la heterosis. Pero, vuelvo a repetir, son hipótesis y vamos a ver cada una de ellas. La sobredominancia, que son de la escuela de Joule y de Is, la explican como que existe un estímulo fisiológico del desarrollo que aumenta con la diversidad de las gametas que se unen. Es decir, cuanto más heterocigotas o más diversas sean las gametas, mayor estímulo fisiológico va a haber en el desarrollo. Que existiría en el loci, en el heterocigota, que en el heterocigota es superior a cualquiera de los homocigotas. Y el vigor aumenta en la proporción a que aumente la cantidad de heterocigosis. Es decir, el loci heterocigota manifiesta, ese genotipo heterocigota se manifiesta superior a los genotipos homocigotas. Y cuanto mayor cantidad de genes tenemos al estado heterocigota, es decir, mayor cantidad de heterocigosis, mayor va a ser el vigor que se manifieste. Este carácter híbrido y el estado heterocigota es estimulante, generarían una acción estimulante sobre las actividades fisiológicas del individuo. Ahora bien, la sobredominancia genuina o única es un fenómeno restringido, es decir, no es general, no se da en todas las plantas que manifiestan heterosis, sino en algunos casos. Existen evidencias de sobredominancia genética, en el caso de la anemia falciforme, ¿sí? Que es en el humano, y en mutantes de cebada, eso lo explicó Gustafsson. Los heterocigotas para la clorofila tienen mayor cantidad de semillas y de tamaño, ¿sí? Eso explicaría el efecto de heterosis por sobredominancia. Y a nivel molecular, existirían extractos mitocondriales de híbridos que se analizaron y demostraron una mayor actividad energética con respecto a sus líneas puras. Es decir, en estos extractos mitocondriales de los híbridos habría un efecto sinérgico. Entonces, si yo tengo un padre, P1, que tiene 3 cruces, este es el genotipo, 3 cruces, 3 guiones, 3 cruces, ¿sí? Es para no dar la simbología de letras. El otro padre divergente tendría 3 guiones, 3 cruces y un guión, ¿sí? Son padres divergentes. Cuando se cruzan, y vemos que son homocigotas, cuando se cruzan obtenemos el híbrido y esta combinación heterótica de los alelos en el locus es superior en cualquiera de las combinaciones homocigóticas, ¿sí? Cada alelo desempeña una función diferente y la suma de los diferentes productos es superior al que se produce por cada alelo al estado homocigótico. Entonces, según esta teoría, el híbrido más vigoroso será ¿cuál? El que posea mayor número de loci heterocigotas, es decir, que existe un mayor valor genotípico del heterocigota comparado
con ambos homocigotas para un locus determinado. Eso es lo que dice la teoría o la hipótesis de la sobredominancia. Ahora, la otra hipótesis es la hipótesis de la dominancia, y es de la escuela de Bruce y Jones. Ellos dicen que la heterosis estaría causada por acumulación de un gran número de genes favorables y con efectos génicos de dominancia, ya sea completa o parcial, hacia el parental de mayor valor. Los alelos que contribuyen al incremento en vigor son alelos dominantes, ¿sí? Los alelos dominantes son los que contribuyen al incremento en vigor, mientras que los recesivos son defectos ya sea neutral, perjudicial o deleterio en el genotipo. Si los alelos dominantes de un padre se complementan con los alelos del otro padre en el híbrido, es decir, alelos dominantes que tenga un padre con alelos dominantes del otro padre, cuando se complementan en ese híbrido fruto del cruzamiento, esa F1 va a poseer una mayor combinación de genes favorables que cualquiera de los padres, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Nosotros tenemos para 4 genes. Tenemos un padre que tiene para el gen A y B es homocigota dominante y para el gen C y D son homocigotas recesivos. El otro padre divergente, ¿cuál va a ser? Para A y B recesivo y para C y D dominante, ¿sí? En este caso, acuerden ustedes acción génica de dominancia. Dice que los alelos dominantes aportan 10 unidades y los recesivos 2 unidades. Entonces, ¿de dónde surge este 24? Bueno, los dominantes, homocigota dominante 10, más 10 del A, más 10 del B, más 2 de los recesivos C, más 2 del recesivo D, daría 24. Lo mismo para el E2, pero ya sea recesivo A y B, sumarían 2 cada uno, y los homocigos dominantes, 10 cada uno, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando obtenemos el heterocigota, este heterocigota reúne todos los genes dominantes. Ya está el A, el B, el C y el D en estado heterocigota, ¿sí? Entonces, esta hipótesis sostiene que cuando se reúnen todos los alelos dominantes al estado heterocigota son los que explicarían esa heterosis, ¿sí? Porque acá el heterocigota, nosotros sabemos que cuando hay dominancia, tanto el homocigota como el heterocigota dominante con su heterocigota tienen el mismo valor. Entonces, este 40, ¿de dónde proviene? De 10 más 10 más 10 más 10, ¿sí? Bueno, ahora, esta teoría tiene fuertes objeciones, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si existiera dominancia completa, nosotros deberíamos encontrar una línea homocigota igual al híbrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la homocigota dominante 10 y el para A y 10 para B daría 20. ¿Y cómo sería si existiría dominancia completa de la heterocigota? También sería 20. Esta es una gran y fuerte objeción que tiene esta teoría y que no la puede explicar, ¿sí? Y además, la otra objeción que tiene esta teoría es que en la F2 de un híbrido generalmente es bastante estricta. Y si existiera dominancia, esto no debería ocurrir, porque si existiera dominancia, nosotros sabemos que cuando hay dominancia, el padre, en la F2 ya comienzan a aparecer ya individuos, mayor cantidad de individuos parecidos al padre que ejerce la dominancia. Es decir, no sería simétrica esta curva, ¿sí? En la F2. Entonces, estas son dos fuertes objeciones que tiene esta teoría de la dominancia. Pero siguen, como dijimos, algunas escuelas manteniendo o sosteniendo a la heterosis explicada por esta teoría. Por eso que no dejan de ser hipótesis. Y la última hipótesis es la de la epistasis, es decir, que existiría una tercera causa de la heterosis que favorecería, esta es la escuela de Messer, en la cual explicaría que además de esos alelos de dominancia, existirían epistasis, es decir, otros alelos, y sabemos que la epistasis es de alelos de otros locus, que también aportarían a la expresión del vigor híbrido por heterosis, ¿sí? Entonces, esta epistasis repercute sobre la heterosis y favorece el modelo de dominancia más que el de sobredominancia, ¿sí? Es decir, que la epistasis explicaría o actuaría más, estaría más de acuerdo con los modelos de dominancia. Y las interacciones epistáticas de mayor cuantía son, en este caso, aditivas y aditivas que favorecerían o sumarían a la dominancia para explicar ese vigor híbrido en la heterosis. Pero reitero una vez más que no dejan de ser hipótesis. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que hay que considerar que el efecto de la heterosis estaría integrado por efectos de dominancia, efectos de sobredominancia e interacción de genes cuantitativos en mayor o menor proporción, ¿sí? Es decir, sería una integración, compartiríamos estas distintas hipótesis, ¿ya? Las teorías existentes apuntan a un conjunto de causas. Algunas están relacionadas con la evolución, la selección y la adaptación de bloques genéticos que en estado heterocigota han adquirido una gran adaptación y que están en las poblaciones. Y lo importante es que el mejorador las tiene que reconocer y poder seleccionar cuando hace determinados cruzamientos, ¿sí? Bien.
Podemos medir la heterosis para dar un valor, una cuantía, ¿sí? ¿Cómo se puede medir? Para justamente dar el comportamiento de un híbrido en relación a sus padres. Y podemos medir en función a la media de los progenitores, que sería la heterosis media, o mean parents, que es media de los padres, que sería, la heterosis media sería el comportamiento del híbrido, pero en relación al promedio de los padres, ¿sí? Entonces, esta heterosis media sería la F1, que sería el valor del híbrido, menos XY, que es la media de los progenitores, o sea, padre 1 más padre 2 dividido 2. Dividido la media de los progenitores por 100, para darle un porcentaje. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y luego otra manera es medir la heterosis, pero con respecto al padre mayor. Por eso se llama height parents, es decir, al padre mayor, más alto, que sería el comportamiento del híbrido relacionado al padre de mayor valor. Y está dado por la media del valor del híbrido, el valor del híbrido menos P, que es el valor del padre de mayor expresión, sobre P por 100. Y acá tenemos un ejemplo sencillo para cuantificar la heterosis en F1, en un caso respecto al promedio de los padres y en otro caso, es decir, la mean parents y la high parents, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos para un determinado carácter, tenemos un valor promedio, la media del padre 1 es de 80, la media del padre 2 es de 120. El promedio de ambos padres es 100, 120 más 80, 200, dividido 2, 100. Y la F1 dio un valor de 125. Entonces, ¿cómo que si yo la voy a referir ahora a la media de los padres? Entonces yo tenía que poner la media del F1, el valor del F1 del híbrido, menos la media de los padres sobre la media por 100. Esa era la fórmula anterior. El cálculo nos da 25%. Y para el padre de mayor valor, el cálculo, solamente teniendo el padre 2, que es el de mayor valor, nos da 4,2. ¿Qué significa? Que esa F1, o sea, la heterosis de esa F1 producto de estos dos padres, si yo mido por la heterosis media, digo que ese F1 supera a los padres en un 25%. Mientras que si la refiero al padre de mayor valor, digo que la heterosis o el vigor híbrido de esa F1 es de un 4,2% referida al padre de mayor valor. ¿Sí? O sea que podemos cuantificar esta heterosis. Bueno, unas consideraciones finales. La heterosis es un fenómeno opuesto a la depresión por endocría. La heterosis depende principalmente de efectos de dominancia y posiblemente de tipos de epistasis dominante. En general, cruzas entre genotipos que tienen gran divergencia genética, es decir, que tienen frecuencias génicas distintas, muestran una F1 con alta heterosis en general. La manifestación de la heterosis va a depender del grado de endocría de los padres, es decir, cuanto más homocigotas sean los progenitores, mayor heterosis voy a tener yo en el cruzamiento en ese F1. Las causas genéticas o teorías de la manifestación de la heterosis todavía son motivo de debate. Perfecto, ese es un resumen de la heterosis. Tenemos acá una foto en donde tenemos a la izquierda los padres, que serían esas líneas endocriadas de maíz, esas líneas de sucesivas autofecundaciones, y el híbrido que tenemos acá en la derecha. Entonces, la heterosis o vigor híbrido es una de las más grandes contribuciones prácticas de la genética a la agricultura, o mejor dicho, también del mejoramiento genético a la agricultura. Y por eso es que vamos a ver, acá tenemos otra foto en donde tendríamos la línea MO17, sería una línea, capaz que sea la madre, porque siempre cuando nos indica a la izquierda está la madre, y a la derecha tendríamos la otra línea, que sería el padre, el B73, y en el medio tenemos 3 surcos de este híbrido F1. Y luego tenemos acá, fruto de estos cruzamientos, cuáles son las espigas, vean ustedes, de las líneas endocriadas y del híbrido al medio, ¿sí? Endocría y heterosis, todos los fundamentos teóricos que explicaban, ¿sí?, este fenómeno del híbrido, de esta generación F1. Vamos ahora a la parte de aplicación, que es la unidad 12. Endocría en alógamas, obtención de variedades híbridas. Que significa que yo tengo una línea pura A, la cruzo por una línea pura B, obtengo el híbrido F1, que es el que tenemos acá y que es la semilla, obviamente, que es la que se va a vender al productor, es la que se comercializa. Bueno, entonces, para que nos ubiquemos en dónde estamos, porque estamos viendo, hemos entrado a métodos de mejoramiento en especies alógamas, ¿sí? Pero nos hemos salteado algunas unidades, ¿por qué? Porque la obtención de variedades híbridas está de la mano de la unidad 4 que acabamos de ver, por eso es que la vemos en este momento. Entonces, nosotros tenemos que los métodos de mejoramiento en alógamas podemos tener una o varias poblaciones a mejorar. Cuando hacemos una selección masal, en este caso, bueno, no está indicada acá, pero podemos, a través de la metodología sencilla de selección masal, llegar a variedades de polinización libre. Vuelvo a repetir,
Esto que no está coloreado es lo que vamos a ver en otras clases, ¿sí? Pero es para ubicarlos. Entonces, nosotros tenemos que podemos obtener en especies alógamas, podemos obtener variedades libres, de polinización libre, podemos tener variedades sintéticas. En esta ya tengo que yo medirle la aptitud combinatoria general. Y por último, tenemos que, cuando además de medirle la aptitud combinatoria general, medimos la aptitud combinatoria específica, es decir, cuando hay cruza de padres con aptitud combinatoria específica superior, estaríamos en las variedades híbridas y el capítulo o la unidad que vamos a ver hoy. Las anteriores las vamos a ver en las clases que siguen. Bueno, entonces, decíamos que la consanguinidad teníamos 4 tipos de llegar, ¿sí? O la de la endocría. Teníamos la autopolinización, ¿sí? Que en el caso de especies alógamas es artificial, es decir, yo tengo que autopolinizar o autofecundar a las plantas, porque ellas no lo hacen de forma natural. Teníamos el caso de medios hermanos, en donde no se conoce el origen del padre, del polen, es decir, solamente tenemos certeza o conocemos la planta madre, ¿sí? El polen puede prevenir de otro padre, y en este caso, o de varios padres, y no se los conoce. Entonces, fruto de este cruzamiento tenemos medios hermanos, es decir, la semilla o la descendencia de esta planta cosechada va a ser de medios hermanos. Hermanos completos cuando sí conocemos tanto la planta madre como la planta padre, ¿sí? Por eso estamos indicando acá. En este pie sabemos que proviene de este progenitor como padre, y en el segundo caso también esta sería la madre. Entonces, sí conocemos la descendencia, son hermanos completos, conocemos ambos padres. Y el cuarto tipo era la retrocruza, que, como les vuelvo a repetir, ustedes ya vieron un práctico específico, pero la retrocruza es un método de conducción del material que lleva también a la homocigosis, por eso es que la vemos acá. ¿Por qué? Porque consistía en el cruzamiento de un individuo, ¿sí? Que sería pues sucesivamente utilizando al padre recurrente. O sea, yo tenía esta, la cruzaba por el padre recurrente. Nuevamente obtenía la descendencia siguiente, la volvía a cruzar por el padre recurrente. Y así varias generaciones. Por eso es que la retrocruza conduce también a la homocigosis, ¿sí? Está dentro de un tipo o mecanismo de consanguinidad o de endocría. Entonces, la selección enaloga más la unidad 2 con control de polinización. Es decir, que en este caso vamos a conocer ambos pies, quien actúa como madre y quien actúa como padre. Es decir, que vamos a estar trabajando con hermanos completos, ¿sí? Entonces, en la selección con control de polinización, yo conozco el origen del polen. Entonces, la descendencia va a ser de hermanos completos. Bueno, la selección individual enaloga más implica la obtención de líneas endocriadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son líneas que yo autofecundé, ¿sí? Entonces, implica hacer autofecundación artificial, o sea, una polinización controlada, luego hacer selección de esas líneas endocriadas y evaluarles la aptitud combinatoria, ¿sí? Es decir que es un método, la crianza individual o selección individual para la obtención de híbridos, que lleva muchísima mano de obra, ¿sí? Muchísimos trabajos, hay mucha operatoria. Acá están viendo ustedes en el maíz, por ejemplo, en este caso estamos haciendo la colecta de polen, tapando las espigas, ¿sí? Que se va a autofecundar para que no haya caída o contaminación con polen extraño. Y entonces vamos a colectar el polen del mismo pie, en este caso, porque es autofecundación, colectamos el polen y luego polinizamos a la propia planta, ¿sí? Es decir, es la crianza individual, ¿sí? El control de la polinización requiere de mucha mano de obra. También tenemos en el girasol, ¿sí? En donde la técnica de masculación del girasol, la eliminación de la entera, también es mucho más complicado, de mayor complejidad. Y acá vemos cómo quedan en el campo las tortas que se llaman, que son estos capítulos, ¿sí? De la inflorescencia del girasol, cómo quedan frutos de la autofecundación. Castración manual y luego autofecundación, ¿sí? Bien. Entonces, el primer punto dijimos que es la obtención de esas líneas endocriadas o líneas puras. Estas líneas puras se las puede obtener de 2 maneras. Un sistema que aumente progresivamente la consanguinidad, haciendo autofecundaciones sucesivas, sí, que serían los cruces de hermanos completos. U otro mecanismo, otra forma, ¿sí? Que es la diploidización del haploide, que lo vimos en la clase anterior, como una técnica para obtener en una generación estas líneas puras, ¿sí? Por técnicas de biotecnología, digamos, ¿sí? Consistía en obtener el haploide y luego duplicarlo, es decir, que en esa única generación obteníamos delantera esa línea pura que era haploide, luego la duplicábamos y obteníamos la línea pura. Bien, esto es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Es el desarrollo convencional de estas líneas endogámicas, ¿sí? Es partiendo de una población
heterocigosis, es decir, con variabilidad, y por sucesivas autofecundaciones o endogamia o endocría, llegamos al cabo de unas 6 a 8 generaciones a estas líneas endogámicas o endocreadas que tienen alrededor del 99% de homocigosis, ¿sí? Dependiendo de las generaciones de autofecundación que nosotros realicemos. Pero aproximadamente en 6 a 8 generaciones obtenemos estas líneas. Este sería el método clásico, que es el que vamos a ver a continuación. Y el de la duplicación de un haploide es el que vemos abajo. Partiendo de una única planta, hacemos la inducción de la haploidía, luego duplicamos y obtenemos estas líneas endogámicas ya del 100% homocigóticas, ¿sí? Acá dice 2 o 3 generaciones porque en todo el mecanismo, después estas plantas las tenemos que recuperar, cultivarlas in vitro, etcétera, y hacer las pruebas acá. Esto lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Para especies autógamas. Bueno, para especies alógamas también podemos obtener líneas puras a partir de la haploduplicación, ¿sí? O primero obtenemos el haploide y luego duplicamos. Bien. Para que vean en el tiempo cómo sería un método ante el clásico y con biotecnología. Bueno. La selección individual con control de la polinización implica, en especies alógamas, obtener líneas endocriadas, es decir, obtener líneas puras homocigóticas. Estas líneas puras carecen de valor agrícola, es decir, estas líneas puras que estamos viendo, que deprimen su vigor, fruto de la depresión por consanguinidad, no tienen valor agrícola. Yo no las puedo utilizar como variedad, como hago en una especie autógama. Y acá quiero hacer esa distinción. La selección individual o crianza individual en especies autógamas, yo también llegaba a líneas puras. Pero esas líneas puras ya eran mi variedad agrícola, esa era mi variedad que tenían valor agrícola. Y yo podía hacer una unilineal o una multilineal. Mientras que en este caso, yo llego a estas líneas puras homocigóticas, pero no tienen valor agronómico. Sí tienen un valor, no tienen valor agrícola, pero sí tienen un valor agronómico. ¿Por qué? Porque estas líneas endocriadas yo las voy a utilizar para hacer variedades compuestas o los híbridos comerciales, que es todo lo que acabamos de ver en la unidad anterior, ¿sí? Por la consanguinidad, por depresión, de consanguinidad, yo obtenía esas líneas puras. Y luego, fruto del cruzamiento, se revertía o se restauraba ese vigor híbrido en la heterosis. Eso es lo que estoy haciendo yo con la selección individual. Bueno, ¿qué es una semilla híbrida? ¿Sí? Porque acá también tengo que hacer una distinción. Se habla mucho de híbrido. Ahora hay internet híbrida, modalidad híbrida de dar las clases. Se habla todo de híbrido, de híbrido. No está mal, ¿sí? Porque híbrido sería una combinación. Bueno, yo les digo que cuando hablemos en mejora genética, el término técnico de semilla híbrida es aquel que hace referencia a la primera generación, o sea, la F1, del cruzamiento entre dos parentales, que pueden ser o no homocigóticos, es decir, que pueden ser líneas puras, pueden ser clones o pueden ser variedades de libre polinización, pero con la condición de que el cruzamiento sea reproducible, es decir, que semilla híbrida es la primera generación F1 fruto de un cruzamiento de dos parentales. Bien, ¿qué características tiene entonces esta semilla híbrida? Es que van a expresar el vigor híbrido o heterosis. Este heterosis o esta F1, este híbrido es altamente uniforme, ¿sí? Porque si bien es heterocigota, pero toda esa semilla híbrida es heterocigota, entonces muy uniforme. Y esta es una gran importancia comercial, porque un híbrido que sea altamente homocigota, uniforme, ¿qué significa? Significa que yo voy a tener uniformidad para el nacimiento de las plantas, uniformidad en el crecimiento y desarrollo de la planta, uniformidad en el momento de floración, uniformidad en el ciclo, ¿entienden? Entonces, todo es uniforme, todo es parejo. Por eso es que el híbrido es, digamos, y sobre todo, vuelvo a repetir, en especies alógamas, es lo más buscado o es lo mejor. En un top sería el primero, pero ya vamos a ver qué ventajas o desventajas tiene, pero en realidad en lo que es para uniformidad es lo mejor. Un híbrido permite reunir caracteres deseables de ambos progenitores de una manera rápida. Por ejemplo, si yo tuviera genes de resistencia dominante en un padre y en el otro no, puedo, a través del cruzamiento en esa semilla híbrida, obtener la resistencia a esa enfermedad aportada por genes dominantes de uno de los padres, ¿sí? Se va a expresar en el híbrido. Y una importancia y una característica muy importante para quién, para el obtentor de este híbrido, es que salvaguardan el derecho de propiedad, que esa es una importancia comercial también. Todo este punto me imagino que lo deben haber visto ustedes cuando vieron la parte de ley de semillas, ¿sí? Pero esa es una característica muy importante para el obtentor. ¿Por qué? Porque el obtentor, el que vende la semilla, el productor compra ese F1, ya no puede cosechar
guardar semilla al año siguiente, porque a la F2 esas características van a segregar. La semilla del híbrido, si yo guardo o el productor guarda para la generación siguiente, va a segregar. Obviamente no va a dar las características que tiene el F1, ¿sí? Indicando que cuando el productor compra semilla híbrida, que tenemos varios ejemplos, va a tener que comprar todos los años, ¿sí? No va a poder hacer reserva de semillas, cosa que sí van a ver ustedes en otros tipos de cultivares o variedades en especie de aloe. Bueno, estas líneas puras que nosotros tenemos que obtener para después hacer el híbrido, constituir el híbrido, tienen que ser evaluadas para caracteres de tipo morfológico, fisiológico, patológico, fenológico, y además hay que conocer la capacidad, fundamentalmente, esto es uno de los más importantes, la capacidad que tienen estas líneas para producir híbridos cuando se cruzan con otras líneas. Y eso es la aptitud combinatoria. Es decir, hay que medirles a estas líneas la aptitud combinatoria. Es decir, tenemos que saber cuál es la capacidad que tienen estas líneas para dar descendencias híbridas caracterizadas por una elevada expresión, ya sea de uno o de varios caracteres cuantitativos. Esa es la aptitud combinatoria, la capacidad de estas líneas de dejar descendencia y dejar descendencia y que estas descendencias demuestren o presenten una elevada expresión en los caracteres. Y tenemos dos tipos de aptitud combinatoria. Tenemos la aptitud combinatoria general, ACG, que es la aptitud de una línea, o de un clon también, cuando entran combinaciones híbridas con una amplia gama de genotipos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se hace, cómo se mide esta aptitud combinatoria general a campo, ¿sí? Porque son pruebas que se hacen a campo. ¿Qué me representa la aptitud combinatoria general? Es el rendimiento promedio que tiene un progenitor determinado en todas las cruzas en las que puede intervenir. El rendimiento promedio de cada una de estas líneas en todas las cruzas que puede intervenir. Es decir, es actuación media en cruce. También usted lo conoce, ¿sí? Y la aptitud combinatoria específica, que es la ACE, ya hace referencia a dos líneas concretas, es decir, la aptitud combinatoria entre dos líneas concretas, ¿sí? Y es el valor ya del híbrido que se produce cuando se cruzan ambas líneas. Es decir, que es la capacidad de una línea o de un clon para producir híbridos de alto rendimiento con una o más líneas determinadas. Esa es la aptitud combinatoria específica. Ya hace referencia a dos líneas que se cruzan para producir ese híbrido. Bueno, entonces, en cuanto a la aptitud combinatoria, tenemos la aptitud combinatoria general, que mide preponderantemente efectos génicos aditivos. Y se hacen en el método de obtención de líneas, son las pruebas tempranas. Es decir, ya vamos a ver que se hacen dentro de los 3 primeros años. Y las pruebas para medir la aptitud combinatoria específica, que mide preponderantemente efectos génicos no aditivos, que ya son las pruebas tardías, porque ya son de línea por línea, y son ya las pruebas que me miden la aptitud combinatoria entre dos líneas específicas. Bien, entonces, pasamos directamente al esquema general de la obtención de híbridos. Lo primero que tengo que hacer es obtener y evaluar estos parentales, estas que están abajo. Obtener significa por el método clásico, que es el que vamos a ver a continuación, que es la crianza o selección individual, es decir, la consanguinidad progresiva, llegar a estas líneas puras. Hay que obtener estas líneas endocriadas y evaluarlas como futuros parentales de los híbridos. Luego tenemos que mantener estos padres, garantizando su identidad a lo largo del tiempo, y finalmente, una vez obtenidos estos parentales, hacer la última etapa, que es directamente ya, específicamente, la producción de semilla híbrida comercial. Bien, que tienen ustedes en sus apuntes, es el esquema de Sánchez-Monge, ¿sí? En donde vemos que partimos de una población, ¿sí?, con variabilidad, como ya sabemos, y vamos a ir haciendo selección individual, ¿sí? Como tenemos acá, una plantita individual, se autofecunda, va al año siguiente, las plantitas, una parcela progenia. Planta individual, autofecundo, a parcelita progenia al año siguiente. Así, cada una de las plantas individuales que yo colecciono, mejor dicho, selecciono, la autofecundo, al año siguiente va a generar la parcelita progenia. Bien, el método avanza año a año de la misma manera. Selección individual dentro de cada una de estas parcelas, ¿sí? Y de cada una de las selectas individualmente generarán al año siguiente, se la selecciona, se la autofecunda, generarán al año siguiente nuevamente una parcelita progenia. Así seguimos hasta, ya vamos a ver, pero tenemos las pruebas tempranas, que son las pruebas de aptitud combinatoria general, que duran 2 años, que se realizan a campo. De ahí volvemos nuevamente con aquellas que superan, es decir, que tienen la mejor aptitud combinatoria general, volverán, son
digamos, vos tenemos a campo, este método tiene dos tareas, digamos, que se van haciendo al mismo tiempo. Por un lado, toda la parte de selección y autofecundación, y por otra parte, al mismo tiempo, las parcelas de prueba de aptitud combinatoria general, que se van haciendo al mismo tiempo. De aquellas que superen las pruebas de aptitud combinatoria son con las líneas que vamos a seguir. Así hasta que al cabo de 8 a 10 años llegamos a estas líneas puras con las que vamos a hacer los híbridos. Veamos entonces más detalladamente. El método clásico de obtención de líneas puras, ¿sí? Entonces, del primer año hacíamos lo que dijimos. Seleccionamos estas plantas individuales por sus caracteres vegetativos, seleccionamos de cientos a miles de plantas, ¿sí? Depende de la capacidad logística que tenga la empresa que está trabajando, ¿sí? O la institución que está trabajando para obtener híbridos. Cuando llega el momento de floración, antes de que el polen, ¿sí? Comience a estar fértil o maduro, hay que hacer las autofecundaciones, ¿sí? Tapábamos las espigas, siempre tomamos modelo el maíz, tapamos las espigas para que no haya contaminación en unas bolsas específicas, ¿sí? Que permiten intercambio de aire, ¿sí? Para que no mueran las florcitas de las espigas. Colectamos de la panoja, cada una planta individual selecta individualmente, colectamos ese polen y autofecundamos y volvemos a tapar. Bueno, selección que se puede hacer a gabinete, y ahí tenemos que ver qué se hace en gabinete. En esa espiga se ve el número de líneas que tiene, el diámetro que tiene, la longitud de la espiga, etcétera. Son características que se evalúan a gabinete. Bueno, aquellas con las que nos quedamos que son las mejores, seguimos al segundo año, plantamos, en este segundo año estamos plantando la semillita del fruto de la autofecundación del año anterior, plantamos sembramos esa descendencia y así seguimos año a año. Es decir, la parcelita progenie, para que tengan una idea, aproximadamente cada parcela progenie tiene unas 50 plantas. Podemos ir en este segundo año de autofecundación ya descartando parcelas que sean mediocres, que sean malas, que tengan mala sanidad, si hay alguna característica que no nos guste, amarillamiento, por ejemplo, ¿sí? Se puede descartar toda la parcela progenie. Y vamos a ir seleccionando dentro de cada parcelita y también entre las parcelas las mejores. Estas que seleccionamos las autofecundamos. Y siempre se va a ir haciendo una reserva de semillas, ¿sí? De estas descendencias autofecundas. Bueno, entonces, en un tercer año ya tenemos 3 años de autofecundación. Si bien, como dijimos, en una parte seguimos haciendo selección y autofecundación, ya comenzamos a hacer las evaluaciones tempranas de las pruebas de aptitud combinatoria general, que son las pruebas de top cross, es decir, las pruebas que me miden la aptitud combinatoria y se realizan a campo y se denominan top cross, ¿sí? O cruzamiento tope sería la traducción. Son pruebas que se realizan a campo y sirven para medir la aptitud combinatoria. En el tercer año, que son las pruebas de top cross tempranas, son las que miden o van a evaluar la aptitud combinatoria general. Entonces, decimos que la aptitud combinatoria general que vamos a medir, vamos a ver el comportamiento medio que tiene cada una de estas líneas en las combinaciones híbridas, pero referidas a una variedad de amplia base genética. Ese sería el tétero probador, ¿sí? Se utiliza en el top crop para medir la aptitud combinatoria general, se utiliza como tétero probador una variedad de amplia base genética, es decir, que sea muy heterocigota. Que puede ser una variedad de libre polinización, por ejemplo. ¿Cómo se hace esta prueba? Bueno, cada línea que que tiene una tercera autofecundación, si yo tengo 1000 líneas, bueno, tengo que probar, son muchas, pongamos 500 líneas, llevo yo al top cross en una relación de 3 a 1. Es decir, que yo planto a campo, bueno, en este caso tengo 4. Lo general es 3 a 1, ¿sí? Pero no importa, pongo 3 surcos, en este caso son 4 surcos de quién. Estas serían las líneas que yo estoy probando. Estas líneas que tienen 3 dosis de autofecundación. Y a la derecha tenemos el tester o probador de amplia base genética en este caso, ¿sí? Esta prueba de top cross que mide la aptitud combinatoria general se realiza es una única parcela a campo. Es una única parcela a campo en donde yo tengo todas las líneas a probar, que son las barras que ustedes ven acá, línea 1, línea 2, línea 3, línea N, son los surcos, los 3 surcos que tengo de las líneas que yo estoy probando. Y en amarillo tengo el tester o probador, es decir, que estas líneas que estoy probándoles la aptitud combinatoria general, en este caso, las tengo que castrar o emascular. Si no tienen genes de androitorialidad introducidos, voy a tener que castrarlas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que realizar el cruzamiento, ¿sí? Tienen que recibir todo el polen del téster o probador en este caso, de amplia base genética que está en amarillo, ¿sí? Entonces, repito, la prueba o top cross a campo para medir la aptitud combinatoria general es un único lote en donde yo planto alternadamente 3 o 4 surcos, que dependerá del lugar en el que estoy, de las líneas, de tantas líneas a probar, intercaladas con una línea o surco del téster o probador de amplia base genética.
Luego yo voy a cosechar. ¿Dónde voy a cosechar la semilla? La voy a cosechar en las líneas que estoy probando. Estoy cosechando líneas fruto del cruzamiento con este tésteroprobador. Estas líneas, bueno, acá hablamos del tésteroprobador, es una variedad para medir aptitud combinatoria general. Es una variedad de polinización libre, puede ser una variedad sintética también, o un compuesto pero que tenga amplia base genética, es decir, que sea altamente heterocigota. Siempre o después, estamos ahora en un cuarto año, ¿sí? Es decir, que yo en el tercer año tengo a campo las líneas que sigo seleccionando y autofecundando, y a su vez tengo la parcela que tengo en un lote en donde tengo todas las líneas que estoy probando con el tésteroprobador. Cosecho las semillas de cada una de estas líneas que estoy probando y van a un ensayo comparativo de rendimiento. Esas F1 cosechadas en cada una de todas estas líneas van a un ensayo comparativo de rendimiento. ¿Por qué? Porque quien nos da el dato de quienes tienen la mejor aptitud combinatoria general son aquellas que me muestren el mayor rendimiento en estos ensayos, ¿sí? Es decir, se hace un ensayo comparativo de rendimiento y todas aquellas que superan, obviamente estos ensayos tienen un tester, entonces todas aquellas que superan al tésteroprobador, al testigo del ensayo, son las que tienen la mejor aptitud combinatoria general. Bueno, déjenme que vuelva a ver esto, para que veamos en el gráfico. Es decir, yo estaría acá, en un tercer año. Por un lado sigo con la selección y autofecundación de las líneas, y a la derecha ustedes ven las pruebas de aptitud combinatoria. En este caso estamos con aptitud combinatoria general. Acá donde ustedes ven que dice polen, bueno, acá tenemos que serían los 3 surcos de cada una de las líneas con el y un surco del tésteroprobador. Al cuarto año, estas semillas cosechadas van a los ensayos comparativos de rendimiento. Con la información que yo tenga de estos ensayos, es decir, con todas aquellas líneas que han superado a los testigos, son las que voy a seleccionar o son las líneas con las que me voy a quedar y van a continuar con el proceso de autofecundación, ¿sí? En los sucesivos años. Entonces, volvemos acá al quinto año. Entonces, medimos en un quinto año, continuamos con la aptitud combinatoria general y ya podemos comenzar a hacer, es decir, que seguimos con un segundo, cuarto año y quinto año de autofecundación, ahora ya estamos en condición de hacer los top cross de aptitud combinatoria específica. En este caso, vamos ya a tener líneas en el quinto año o en el sexto año de autofecundación, prácticamente hemos llegado a la homocigosis práctica, es decir, que son líneas puras, son líneas homocigotas, en donde entonces vamos a hacer las pruebas de top cross para medir la aptitud combinatoria específica, ¿sí? En donde ya es el cruzamiento de línea por línea, ¿sí? Es decir, que ahora los top cross para medir aptitud combinatoria específica es donde yo voy a tener una parcela para cada una de las líneas que esté utilizando como tésteroprobador. ¿Por qué? Porque en la aptitud combinatoria específica yo ya voy a hacer cruzamientos de línea por línea. Entonces, ustedes ven acá, voy a tener una parcela de top cross en donde tengo la línea 1, la voy a utilizar como tésteroprobador. Y en los 3 surcos voy a tener el resto de las líneas. La línea 2, la línea 3, la línea 4 son las N líneas que esté probando, que son líneas puras, que van a actuar como madres, es decir, que van a ser castradas. Y van a ser polinizadas, en este caso, por la línea 1, que va a ser el tésteroprobador. Entonces yo, cuando mido la aptitud combinatoria específica, voy a tener tantos lotes a campo, tantos lotes o parcelas como líneas a probar, guardando las distancias de aislamiento para que no haya contaminación, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan. Si yo tengo 10 líneas, he llegado a quedarme al cabo del sexto año con 10 líneas puras, voy a tener 10 lotes a campo o 10 parcelas de top cross, en donde voy a utilizar en cada una de ellas, a cada una de las líneas como tésteroprobador. En este ejemplo tenemos la línea 1. En la otra parcela utilizaré la línea 2 como tésteroprobador. En la otra la línea 3, la línea 4 y la línea 5 y 6 respectivamente. ¿Sí? Es decir, que tengo tantos lotes de top cross como líneas a probar, porque estoy midiendo la aptitud combinatoria específica, es decir, la capacidad de combinación de línea por línea. Es decir, que entonces yo ya estoy obteniendo los híbridos simples, ¿sí? Entonces, yo en la evaluación de la aptitud combinatoria específica estoy justamente evaluando el comportamiento de las líneas endocriadas en todas las combinaciones posibles. Por eso se llama dialérico, porque se toman de a dos. Dialélico significa de a dos padres, ¿sí? Estas F1 ya son los híbridos simples. ¿Por qué? Porque hice el cruzamiento de línea por línea. Estamos evaluando, entonces, prácticamente la variancia genética de dominancia.
va a permitir cuantificar la heterosis que tienen los distintos cruzamientos. Y las mejores cruzas son las que van a constituir los mejores híbridos simples experimentales, ¿sí? Y recordemos ahora nuevamente que después de cada prueba de top cross, que significa el cruzamiento, vienen los ensayos comparativos de rendimiento. Es decir, yo, una vez que realicé en cada una de estas parcelas los cruzamientos de línea por línea, cosecho esta semilla y va a un ensayo comparativo de rendimiento de estas F1, fruto del cruzamiento línea por línea. Es decir, que son ya los híbridos simples. Van a un ensayo comparativo de rendimiento y ya me va a salir un ranking, es decir, ya me va a salir un ranking de cuáles son los mejores híbridos simples, o sea, los que tengan los mayores rendimientos, ¿sí? Entonces, a partir de este sexto año, con la tarea que yo venía haciendo en forma paralela a los top cross, que es la autofecundación, como ya tengo líneas puras, ¿sí? Ya puedo continuar haciendo lo que se llama la jerga, o término técnico específico, el mejoramiento, es el civiado. SIB viene de Sister Inbreeding Brother, que son los cruzamientos fraternos. Es decir, como ya tengo líneas puras, esas parcelitas progenie, yo ya no voy a ir haciendo, son altamente homocigotas, es decir, que estos hermanos completos son prácticamente homocigotas y son idénticos. Entonces, ya no hago autofecundaciones, ya puedo ir haciendo el civiado, es decir, que tomo polen en cada parcelita progenie, obviamente separada del resto, dentro de cada parcelita progenie yo puedo cosechar polen de todas las líneas que tengo y polinizar también a las líneas, pero por la mezcla de esas de polen, porque ya son líneas puras o homocigotas, ¿sí? Bien. Ya tengo entonces en el sexto año, con estos híbridos simples a los que llegué, puedo o multiplicar estos híbridos simples o puedo hacer híbridos dobles. Es decir, puedo obtener híbridos simples, ya comercializar, o puedo llegar a obtener híbridos dobles. Y ahí es donde se hacen las pruebas de predicción de rendimiento de híbridos dobles, que lo van a ver esta tarde. Pero no, por eso no les adelanto. Sí que les quede claro que a través, en el sexto año, yo ya, o en el séptimo año, luego de los ensayos comparativos de rendimiento de los híbridos simples, me quedo con los mejores híbridos simples o puedo hacer los híbridos dobles, ¿sí? Eso lo van a ver esta tarde en el práctico. ¿Cómo vamos manteniendo estas líneas? Que dijimos que era muy importante. Era primero tener los parentales, evaluar esta línea y ahora mantener estas líneas, porque son las líneas que me van a originar los híbridos. Bueno, las puedo ir manteniendo por el civiado, que les acabo de explicar, ¿sí? Y lo vamos incrementando de forma aislada. ¿Por qué? Porque yo quiero obtener cantidad de semillas, ¿sí? La semilla que yo voy a vender después es la que yo cruce de una línea que va a actuar pura como madre y una como padre, ¿sí? Bueno, puedo hacer híbridos dobles, ya les dije que van a ver, o quedarme con estos híbridos simples. Bien. ¿Qué es lo que dice acá? Al final, en un noveno año, incremento estas líneas, produzco los híbridos simples básicos, o puedo hacer la producción de híbridos dobles. Siempre en escala comercial de estos híbridos y tengo que hacerla en diferentes localidades. Vemos acá una foto de cómo se produce esta semilla híbrida, ¿sí? En donde acá tenemos también los lotes, en este caso tenemos 4 lotes, ya son de estas líneas, ¿sí? Estas líneas puras, endocriadas, que obviamente han sido castradas, ¿sí? Ustedes ven acá que no tienen las panojas, ¿sí? Entonces, solamente van a recibir el padre, en este caso sería la línea progenitor masculino, que es el que va a aportar el padre, y luego vamos a cosechar en todas estas madres de estos híbridos, vamos a cosechar la semilla híbrida, ¿sí? Que es la que vamos a comercializar. Acá tenemos otra foto de cómo son los campos para obtención de híbridos, en este caso de maíz con despanojado manual, es decir, castramos las líneas maternas e intercalamos con surco de la línea que va a ser progenitor masculino, ¿sí? Más fotos. Y entonces, como un resumen en sí de cómo desarrollamos este híbrido. Partimos de una población base, ¿sí? Obtenemos o desarrollamos estas líneas endocreadas, ¿sí? Las vamos autofecundando año a año. Vamos a ir seleccionando estas líneas, pero ¿en función a qué? En función a la actitud combinatoria. Es decir, nosotros vamos a elegir las mejores líneas, pero por su actitud combinatoria. En un primer momento será la actitud combinatoria general y luego la actitud combinatoria específica, en donde ya vamos a evaluar los mejores híbridos simples experimentales para llegar a esta semilla híbrida que multiplicaremos a escala para luego comercializar. Bien. Para finalizar, vamos a hacer una comparación de los tipos de variedades híbridas que podemos tener, ¿sí? Podemos tener un híbrido simple, que saben que es la combinación de 2 líneas puras, A y B,
un híbrido de 3 líneas o de 3 vías, también se llama, o trihíbrido, en el que tenemos primero un híbrido simple y ese se lo combina con una tercera línea. Y los híbridos dobles, que serían la combinación de 2 híbridos simples. También existen, en algunas especies, sobre todo como alfalfa, los híbridos top cross, que se llaman, ¿sí? Que sería la primera generación del cruzamiento entre una línea pura o un híbrido y un cultivar de polinización libre. Y un híbrido intervarietal, que no es otra cosa que la primera generación del cruzamiento entre 2 cultivares de polinización libre o de 2 poblaciones, pero a las que se les tiene que medir la aptitud combinatoria para ver cuáles dejan la mejor híbrido intervarietal, ¿sí? Bueno, este es un híbrido simple, en el cual la línea que va a actuar como madre tiene que ser o andro estéril, macho estéril, genéticamente, o las tendremos que castrar, y obtenemos el híbrido simple AB. Un trihíbrido en el que tenemos primero que obtener el híbrido simple y luego este actuaría como madre y lo cruzaríamos por una línea C, una tercera línea, para obtener el trihíbrido o híbrido triple ABC. Y el híbrido doble, en donde tenemos que obtener en forma paralela primero un híbrido simple AB, luego el otro híbrido simple CD, luego cruzar, el CD actuaría en este caso como padre, este sería el andro estéril, o emascularla manualmente, y ahí obtendremos la semilla del híbrido doble ACD, que la cosecharíamos en este híbrido simple. Bien. Resumimos entonces ahora las primeras características que tienen los distintos híbridos o variedades híbridas. El tipo de híbrida. En este ranking, el top, el mejor, es el híbrido simple. Vamos a ver cómo es la heterosis, cuál es la uniformidad, cómo es la productividad, cuál es su plasticidad o adaptabilidad y cuál es el costo que tiene. Bueno, lo mejor, como acabamos de decir, es el híbrido simple. ¿Por qué? Porque tiene la máxima heterosis, la máxima uniformidad, el de mayor productividad, pero el que menor adaptabilidad o plasticidad tiene, o sea que tiene alta vulnerabilidad, ¿sí? Es decir, que un híbrido simple tiene una alta especificidad o adaptación a un determinado lugar, ¿sí? Pero no gran adaptabilidad o plasticidad, sino tiene gran adaptación a un lugar específico. Y obviamente, como hemos visto que tenemos en la producción de estos híbridos una gran cantidad de mano de obra, obviamente que va a ser el de mayor costo, ¿sí? Esta semilla híbrida, del híbrido simple. Y así seguimos en un híbrido triple, un híbrido doble, es decir, van a ir disminuyendo cada una de estas características y a su vez la única que va a ir aumentando es la plasticidad o adaptabilidad, de manera tal que llegamos a un híbrido intervarietal como aquel que tiene la menor heterosis, menor uniformidad y menor productividad, pero es el que tiene mayor plasticidad o adaptabilidad, es decir, a una región más amplia de producción, ¿sí? Entonces, este es un resumen de las principales características de los distintos tipos de variedades híbridas o de híbridos, fundamentalmente en especies alógamas. Bien, finalizamos entonces con esta última diapositiva en la que vemos el cruzamiento. Las bondades del híbrido simple a partir del cruzamiento de 2 líneas puras.